ya sabemos, el proceso de cuidado nutricio comprende 4 aspectos fundamentales, que son la evaluación, el diagnóstico, la intervención y el monitoreo y reevaluación continua. El tamizaje y la valoración nutricional son los cimientos en la planeación de la intervención en pacientes nefrópatas que van a conformar parte de la evaluación nutricional en el proceso de cuidado nutricio del paciente renal. En este tema vamos a hablar de lo que es la evaluación antropométrica y bioquímica, entonces vamos a retomar únicamente lo que es la evaluación clínica y dietética, así como el estilo de vida en este grupo de pacientes. La evaluación clínica, que sería lo que correspondería a la letra C del ABCD, implica conocer a detalle la historia médica del individuo para tener una idea de los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales patológicos como los no patológicos que pudieran relacionarse con alguna deficiencia nutricional presente o que haya existido anteriormente y que pudieran influir en el estado nutricional. Por otro lado, también la realización de un examen físico detallado que nos presente identificar signos y síntomas que estén asociados con el estado nutricional. La evaluación clínica detallada nos va a permitir identificar signos característicos de deficiencias nutrimentales actuales o anteriores en las cuales deberemos, o nuestra responsabilidad va a ser evaluar también lo que son cambios en el peso corporal, la presencia de síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, pérdida del apetito, constipación, diarrea, alteración en la actividad física o inclusive alteraciones también en los patrones de sueño que nos permitan realizar de manera adecuada y certera un diagnóstico y de esta manera poder planear una intervención nutricional que sea adecuada y que sea oportuna, y con esto corregir los diagnósticos observados y evitar complicaciones a futuro o problemas que se puedan presentar a futuro. La pérdida de masa muscular y la pérdida de masa grasa pueden ser identificadas muy fácilmente, así como algunos datos clínicos como la presencia de ascitis, la palidez de tegumentos, la hepatomegalia, la hipertrofia de algunas glándulas como inclusive se llega a observar en la tiroides o en las glándulas paratiroideas. Y bueno, la exploración física debe realizarse de manera cefalocaudal, es lo que se recomienda para evitar omisiones, y debemos buscar algunos signos clínicos que pudieran hablarnos de alguna deficiencia nutrimental. Por ejemplo, en los ojos, la presencia de geroftalmia, que nos habla de alguna deficiencia de vitamina A, la visión borrosa, que nos puede hablar inclusive de un exceso en el consumo de vitamina A, observar que las conjuntivas están pálidas, que nos pueden hablar de deficiencia de hierro, vitamina B9, vitamina B12. En la boca también debemos buscar alteraciones en la lengua como la glositis, la papilosis, que nos hablan de deficiencias de vitaminas como la B2, B3, B6, B9, B12, hierro, deficiencia de proteínas, de zinc, la queliosis, que también nos puede hablar de deficiencia de vitamina C, alteraciones en el cabello como la pérdida de cabello, que es la alopecia, que nos habla de una deficiencia calórico-proteica, el cabello que se observe quebradizo, despigmentado, reseco, las uñas que también en las que se observe grietas transversales como las observadas en las deficiencias proteicas o la coilomiquia en la deficiencia de hierro, la observación también de osteomalacia, que nos puede hablar de una deficiencia de vitamina D, de espasmos musculares o de debilidad muscular. En la piel, pues revisar que no esté seca, que no esté escamosa, que no haya queliosis, que no haya petecas o ruborización, que también nos hablen de deficiencias y de excesos como el exceso de betacaroteno. En general, pues que no haya presencia a lo mejor de formación de piedras en los riñones, que no haya un incremento en los tipos de protombina, que no haya deficiencias nutrimentales específicas como el beriberi, pelagra o incluso una disminución de la función. Ya pasando a lo que es la valoración o la evaluación dietética, es muy importante conocer y comprender la ingesta dietética de los pacientes nefrópatas. ¿Esto por qué o con qué objetivo? Pues con el objetivo de poder implementar un tratamiento o poder planear estrategias preventivas o de progresión de la misma. Ahora, hay un apartado en la evaluación nutricional de la valoración dietética. Sin embargo, ¿desde dónde empezamos a evaluarla? Bueno, desde que se comienza a realizar la historia médica o inclusive en el apartado de tamizaje donde se realiza la valoración global subjetiva, ya podemos irnos dando una idea de cómo come el paciente, debido a que en estos apartados pues se hacen preguntas donde se refiere
los patrones de ingesta, si hay alguna alergia alimentaria o alguna intolerancia, si ha habido pérdida de peso aguda o crónica, inclusive a lo mejor algunas cuestiones como la religión de la persona que pudiera interferir con el consumo de algunos alimentos, o la cultura o inclusive hasta la accesibilidad y biodisponibilidad de los alimentos en alguna región o alguna estación del año. Entonces desde ahí nos podemos ir dando cuenta de los patrones de alimentación o de consumo de las personas, y esto pues ya se termina de completar en este apartado que sería el B, la evaluación dietética, donde sí se hace ya más a fondo y con diversas herramientas una evaluación más exhaustiva. La entrevista de la evaluación dietética debe realizarse en un ambiente tranquilo, de preferencia que sea privado, esto con el objetivo de que el paciente se sienta cómodo, de que no haya distractores que permitan que omita información importante. Hay que tratar de exponerle los objetivos del por qué estamos realizando estas preguntas, para qué las vamos a utilizar, y se sugiere utilizar a lo mejor preguntas como cuándo realizó la última comida completa, si hay algún problema o dificultad para masticar o deglutir los alimentos, o si hay algún problema de resequedad bucal o dolor en la boca que impida la masticación o la deglución adecuada, si la dentadura se encuentra en buenas condiciones, si las piezas dentales son propias o se tiene alguna prótesis, si hay alguna alteración en el apetito o si ha inclusive realizado alguna dieta especial, y si es así, cuándo la realizó, quién se le indicó y por cuánto tiempo. Todas estas preguntas nos pueden dar información muy importante referente a si hay alguna alteración en la ingesta de alimentos que la pueda justificar y desde hace cuánto tiempo. Existen muchas guías para el manejo del paciente nefrópata, y dentro de estas guías hay algunas que sugieren o tienen un apartado de recomendaciones para valorar la ingesta dietética. Estas recomendaciones pueden llegar a variar mucho entre cada una de estas guías, y estas diferencias radican más que nada en el público a quien van dirigidas. Por ejemplo, las guías Kadoki, que son unas guías que están dirigidas al equipo multidisciplinario, esto quiere decir médicos, nutriólogos, enfermeros, psicólogos, entre otros. El apartado de nutrición tiene estas guías para manejo o para valoración dietética que van dirigidas al equipo multidisciplinario en general. Por otro lado, la AND, que es la Academia de Nutrición y Dietética, esa está más enfocada o va dirigida más a dietistas o especialistas en el área de nutrición, y por tanto están enfocados a ellos. Y hay muchas otras guías que también hablan del manejo del paciente nefrópata y que más que nada van dirigidas a médicos y especialistas de la medicina, y entonces ahí por lo general no existe el apartado de valoración de la ingesta dietética. El objetivo y la utilidad de la valoración de la ingesta dietética es ayudar a comprender los patrones de alimentación. Entonces, en esta tabla podemos observar de las guías que les estaba mencionando por ejemplo, cuáles son las herramientas que se utilizan. Las guías Kadoki, que son unas guías que se publicaron en el año 2000, recomiendan la implementación de recordatorio 24 horas o diario de alimentos de 3 días para la valoración de la ingesta dietética. Las EBPG, que son un poquito más recientes, publicadas en el 2007, también recomiendan el recordatorio 24 horas y los diarios de alimentos de 3 hasta 7 días. Y bueno, como les decía, hay muchas guías que no especifican el mecanismo, la metodología recomendada para valorar la ingesta dietética, pero la Academia de Nutrición y Dietética, también publicadas en el 2010, también recomiendan el recordatorio 24 horas y el diario de alimentos de 3 a 7 días. Entonces, como les decía, el objetivo y la utilidad de la valoración de la ingesta dietética es ayudar a que nosotros comprendamos los patrones de alimentación, ya sea de manera individual o de manera grupal, dependiendo de a quién vaya dirigida esta valoración de la ingesta, y a través de esta comprensión nos permitan diseñar e implementar programas de educación alimentaria. Sobre todo en este tipo de programas, la valoración de la ingesta antes y después de la intervención es muy importante para saber si el impacto fue el buscado. Esto quiere decir si realmente la persona o el grupo de personas comprendieron la información que se les proporcionó de educación alimentaria, y no solo si la comprendieron, sino también si la llegaron a implementar, y que se pueda observar el cambio entre el cómo comían antes de la intervención y cómo comían después. También otro objetivo pues es ayudar a valorar el estado nutricional y el riesgo de enfermedad, y también con finalidad de investigación, ¿no? A final de cuentas, los descubrimientos que se han realizado a lo largo de
del tiempo de deficiencias, de excesos nutrimentales, así como las consecuencias pues se han realizado precisamente a través de la observación de qué es lo que comían las personas, qué es lo que dejaban de comer. ¿Cómo valoramos la ingesta de los alimentos? Especialmente tenemos 3 métodos de valoración subjetiva que vienen siendo el recordatorio de 24 horas, la frecuencia de consumo de alimentos y el diario de alimentos. Como ya sabemos, el recordatorio de 24 horas pues implica que el paciente nos registre o nos informe absolutamente todo lo que consumió un día antes para poder analizar de manera un poco más cuantitativa que los macronutrientes, inclusive los micronutrientes que haya consumido. La frecuencia de consumo de alimentos, por otro lado, generalmente enlista o comprende una lista de preguntas estructuradas y dirigidas para saber cuáles alimentos son consumidos de manera rutinaria y cuáles son de consumo poco frecuente. Esta, más que una valoración cuantitativa, es más de tipo cualitativo porque no está enfocado a saber cuánto consume, sino más bien en qué se basa la dieta o qué alimentos consumen con más frecuencia y cuáles con menos frecuencia. Y el diario de alimentos pues sí es también de tipo más cuantitativo, pero este es prospectivo. A diferencia del recordatorio de 24 horas, este es prospectivo, ya que busca que la persona vaya registrando todos los alimentos que va, y bebidas también, porque no hay que descartar el consumo de bebidas, y los va registrando todos conforme los va consumiendo. Y lo ideal es que este registro pues sea de manera inmediata, o sea, que coma y lo registre para que no se le olvide o pues el análisis sea lo más exacto posible. Y bueno, el número de días estudiados, porque puede ser por 3, 7 días o los días que se establezcan, va a depender del objetivo del análisis. Obviamente a mayor número de días pues más información y menos riesgo de que, no sé, los días que se hayan analizado hayan sido días en los que el consumo no refleja la ingesta más frecuente. Por eso también se sugiere, sobre todo, por ejemplo, si son diarios de alimentos de 3 días, que sean 2 entre semana, a lo mejor 1 en fines de semana, y que no se incluyan días festivos que no reflejen, o días en los que el consumo no refleje realmente lo que implica la dieta diaria. Y ya finalmente lo que es el análisis de macro y micronutrientes de la información por cualquiera de estos métodos, pues se puede obtener ya sea por el uso de algún software que esté diseñado para ello o el empleo inclusive de listas de alimentos como el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Y bueno, la aplicación de cualquiera de estos métodos de análisis pues tiene tanto ventajas como desventajas. Entonces, dentro de las ventajas que podemos observar de estos métodos o de estas herramientas, pues es que son herramientas sencillas, son económicas y son fáciles de aplicar. Realmente requieren de cierta experiencia y habilidad por parte del entrevistador, pero no requieren mayor ciencia. Dentro de las desventajas, pues sí requieren una inversión de tiempo, no solamente por parte del entrevistador, que tiene que analizar todos los componentes valorados, sino también una inversión de tiempo por parte de la persona a la que se está valorando. También pues debe haber atención y disposición por parte del paciente, y que no se observe esta cuestión de las mentiras o de la omisión de alimentos, ¿no? Y bueno, por supuesto que será muy importante, sobre todo en el recordatorio de 24 horas o los métodos que son retrospectivos, que el paciente pueda recordar todo lo que se consumió el día anterior o los días en los que se realizó la valoración. La aplicación de alguno de estos encuestas o de alguna de estas herramientas por sí misma puede llegar a confundir o puede llegar a no obtener la información completa. Entonces, siempre se sugiere que la combinación de estos métodos o de estas herramientas siempre nos van a proporcionar más información que si la aplicáramos de manera individual. Entonces, la combinación de estas herramientas puede llegar a ser de mayor utilidad, aunque también pues puede involucrar una mayor inversión de tiempo. Y bueno, entonces además de los cuestionarios de evaluación dietética que ya mencionamos, como el recordatorio, la frecuencia, los diarios, también existen algunos biomarcadores que permiten valorar la ingesta dietética. Sin embargo, sí quiero recordar que un biomarcador pues es una característica objetiva. Esto quiere decir que es medible, que se puede interpretar como un indicador de un proceso biológico normal o patológico, ya sea no anormal como no patológico, o inclusive como una respuesta a un tratamiento farmacológico y a una intervención terapéutica. Dentro de los biomarcadores
indicadores dietéticos que existen. Estos pues son indicadores de respuesta a la ingesta dietética y van a buscar valorar el grado de exactitud de la valoración de la ingesta. Hay muchos, por ejemplo, la albúmina, la prealbúmina, la hemoglobina glucosilada, que también nos hablan de patrones alimenticios, a lo mejor no en el momento, pero inclusive de tiempo atrás, o el factor de crecimiento similar a la insulina, por ejemplo. Sin embargo, aquí me quiero detener en dos especialmente, lo que es el nitrógeno ureico urinario, que sí es considerado como un biomarcador para la ingesta proteica. Sin embargo, hay que tener en consideración que este marcador puede alterarse en la enfermedad renal. Entonces, pues dado que estamos hablando de pacientes renales, su interpretación tiene que ser cautelosa. Igual el PNA, que es el índice de catabolismo proteico, también este se considera el estándar de oro para la valoración de la ingesta proteica, sobre todo en enfermos renales. Bueno, es una medida válida y clínicamente útil de la degradación proteica y de la ingesta proteica en los pacientes, sobre todo en diálisis crónica. Sin embargo, existen algunas limitantes para su utilización, ya que solamente aproxima la ingesta cuando el paciente está en equilibrio y puede haber fluctuaciones de un día a otro. Entonces, no se puede utilizar tampoco como un marcador único de valoración e inclusive puede llegar a sobreestimar la ingesta proteica cuando el consumo es menor a 1 gramo por kilo por día. Entonces, bueno, con esto podemos concluir que no existe un método ideal para valorar la ingesta dietética en los pacientes renales, en los pacientes en general. Sin embargo, la experiencia y la capacitación del evaluador va a ser muy importante para obtener la información más completa y precisa posible, que nos disminuye el margen de error que pudiéramos, o de sesgo que pudiéramos presentar, y la combinación de métodos tanto subjetivos como objetivos. Los subjetivos, por ejemplo, el recordatorio, la frecuencia, los diarios, y los objetivos un poquito más como a lo mejor el PNA o el nitrógeno ureico urinario, también nos van a permitir pues saber si hay una relación entre lo que nos dicen que comen con lo que realmente el cuerpo está manifestando que consume. Y bueno, la información también es muy manipulable, entonces hay que estar muy pendientes de que no haya contradicciones en la información prestada también por las personas, para que tratemos de que los resultados realmente sean de acuerdo a o que coincidan o concuerden con lo que es la clínica, la antropometría, la bioquímica también. Y bueno, ya pasando a lo que es el estilo de vida, tanto la calidad de vida como el estado funcional son fuertes factores predictivos de desenlaces adversos entre pacientes con prevalente enfermedad renal crónica terminal. Se podría definir a la calidad de vida como un estado de completo bienestar, no solo físico, sino también social o mental, pero no necesariamente tiene que haber ausencia de enfermedad. La calidad de vida de los pacientes nefrópatas puede ser muy variable entre pacientes, pero no solo entre pacientes, sino también en el mismo paciente. Entonces, por eso podemos hablar de que la calidad de vida puede ser muy heterogénea y muy dinámica entre pacientes y en el mismo paciente. Y esto tiene relación o tiene mucho que ver con el estadio de la enfermedad en la que se encuentra. Uno podría pensar que estadios tempranos como enfermedad renal crónica estadio 1 o 2 podrían tener una calidad de vida como cualquier persona normal. Sin embargo, estudios que se han realizado han mostrado que aún en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica se ha observado una menor calidad de vida en comparación con la población sana. También tiene mucho que ver con el tipo de tratamiento y apego al mismo, la edad, el género, el estado clínico en el que se encuentre y el nutricional también, no solo el actual sino el previo. También, bueno, el recurso económico con el que se cuente, la posibilidad de pagar tratamientos o de comprar a lo mejor algún suplemento nutricio o alimentos específicos. El grado de estudios también influye, y el apoyo, no solamente el apoyo familiar, sino también el apoyo por parte del personal sanitario, como lo es el médico, el nutriólogo, el enfermero, el psicólogo. Entonces todo eso llega a impactar ya sea de manera positiva o negativa en lo que es la calidad de vida. Y bueno, como decía, el estilo de vida puede llegar a ser muy variable entre los pacientes y en el mismo paciente también, y pues es dinámico porque va cambiando en función del estadio de su enfermedad, el tiempo, el tratamiento que se esté llevando a cabo. Influye mucho también cómo el paciente enfrenta su enfermedad, su estado emocional y el desarrollo de comorbilidades, entre otros. Entonces vemos cómo a veces este detrimento en la
calidad de vida pacientes que inicialmente hacían ejercicio, comían o no tenían alteraciones en el apetito, que podían ir a trabajar de manera normal o realizar actividades en familia o con amigos como cualquier otra persona. Después de tiempo pues llegan a no tener problemas en el trabajo, presentan síntomas que les impiden acudir a sus horarios laborales o desempeñar sus actividades de manera normal, se sienten deprimidos, están muy cansados, e inclusive los datos clínicos que también interfieren, ¿no? La sobrehidratación, las terapias de reemplazo renal que les quitan mucho tiempo, si es pues hemodiálisis, están confinados 3 veces por semana, 4 horas al día a estar conectados en el sillón, o las restricciones también de alimentos por todas las complicaciones o alteraciones metabólicas y nutricionales que llegan a tener. En diferentes estudios se ha llegado a observar que el tratamiento o el abordaje multidisciplinario en el paciente con enfermedad renal crónica mejora la calidad de vida. Ahora, ¿cómo se valora esta calidad de vida? Bueno, pues para poderla monitorear o valorar se tiende a recurrir a diferentes escalas o cuestionarios que valoren no solamente la calidad de vida, sino también la funcionalidad. Entonces, ¿cómo elegir? Porque hay un montón de escalas que valoran estas dos cuestiones. ¿Cómo elegirlas? Bueno, pues hay que buscar que sean validadas para la población en cuestión, en este caso pues que sean validadas en personas con enfermedad renal crónica. Y bueno, ¿cuáles son? Aquí podemos observar algunas. La más utilizada es la SF36, que esta fue publicada por la Medical Outcomes Study. Esta es una valoración rápida, implica entre 5 y 10 minutos únicamente. Está validada tanto para población en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, y también está validada para adultos mayores. Este implica, o bueno, se les da una puntuación que va entre 0 y 100 puntos. Aquí a mayor puntaje pues quiere decir que tiene mayor calidad de vida. Esta escala, además de ser breve, pues como les decía, sí está validada para enfermedad renal crónica y bueno, busca o estudia la funcionalidad física, limitaciones como dolor corporal, la vitalidad, cómo se comportan también en el ambiente social, la salud mental, entre otros, ¿no? Otro que también se utiliza y que está validada para enfermedad renal crónica, solamente que únicamente está validado en pacientes en hemodiálisis, es la propuesta por la KDOQI, que es también su escala de valoración. Esta inicialmente era muy larga, se consideraban 134 ítems, entonces como llevaba mucho tiempo su implementación y las personas se hartaban y no las contestaban todas, se modificó y actualmente utiliza pues los 36 ítems de la SF36 y además añade 43 ítems exclusivamente que atañen a la enfermedad renal. Y otra que también se utiliza para valorar la calidad de vida es la escala CHEP, que también fue diseñada para pacientes, aquí también, tanto para pacientes en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, y que busca estudiar la función cognitiva, sexual, el patrón de sueño, el desempeño en el trabajo, recreación, viajes, finanzas, la calidad de vida en general. Y bueno, entonces el estado funcional se refiere, por otro lado, a la capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria, sobre todo el autocuidado y en busca de mantener el autocuidado y la salud y el bienestar. Refleja tanto la capacidad funcional, que es lo que el individuo es capaz de hacer, y el desempeño funcional, que es más bien lo que el individuo hace de manera rutinaria. Estos dos componentes pues establecen o comprenden o conforman lo que es el estado funcional, y esto implica o puede impactar tanto de manera positiva como de manera negativa lo que es la calidad de vida. Estos son algunos de los métodos que existen para valorar el estado funcional, y en los pacientes con enfermedad renal se utiliza con mayor frecuencia la Karpowski, que se abrevia como la KPS. Esta fue desarrollada para inicialmente medir el estado funcional de pacientes ya terminales, sobre todo de cáncer, pero también se utiliza y está validada su uso en enfermedades crónicas, incluyendo la renal. Al igual que la SF36 de calidad de vida, esta también maneja rangos de puntuación que van de 0 a 100, también siendo el 100 el óptimo en salud y el 0 en muerte. Entonces aquí vemos cómo los cortes los divide como en 3 clasificaciones. Aquellos pacientes que son todavía capaces de llevar una actividad física normal, de trabajar, que realmente no requieren atenciones especiales, y son los que se sitúan entre puntuaciones de 80 a 100. Los que ya tienen cierta dependencia o que requieren ciertos cuidados adicionales, que ya no son capaces de trabajar, que van entre los 50
50 y los 70 puntos, y los que ya no son capaces de cuidarse a sí mismo y que requieren pues en muchas ocasiones de cuidados institucionales o de hospitalización, y en donde generalmente se observa una progresión de la enfermedad rápida y que va pues de los 10 a los 40 puntos, y bueno, la muerte que ya sería los 0 puntos. Otro test es el de CATS, conocido como ADL. Esta es una escala también diseñada para, sobre todo, medir el grado de independencia en el adulto mayor y en el enfermo crónico, y pues valora la capacidad para bañarse, para cambiarse, para ir al baño, para trasladarse, alimentarse, y esta suele utilizarse más en asilos y en casas de asistencia. La IADL, esta suele utilizarse en conjunto con la anterior, con la CATS, y esta valora las capacidades necesarias que tienen los pacientes para vivir de manera independiente. Entonces, las capacidades que tienen para utilizar el teléfono, preparar alimentos, manejar las finanzas, también tomar medicamentos. Y la diferencia con la anterior es que esta es más sensible a cambios en el estado funcional tempranos. La de CATS es más útil para detectar estos cambios ya más a largo plazo o más tardíos. Y bueno, estos tres básicamente son los que se utilizan en la enfermedad renal crónica. Y bueno, este estudio es un estudio que se hizo en el 2011 en Brasil, en donde se seleccionaron de manera aleatoria 202 pacientes con enfermedad renal crónica de todos los estadios, en donde la mayoría, 165, se encontraban en tratamiento conservador y 37 en hemodiálisis. Este fue un estudio aleatorizado donde se buscaba valorar la calidad de vida. Para eso se utilizó el SF36 y el Karnofsky también para valorar la funcionalidad. Se estudió la tasa de filtrado glomerular y se calculó con la fórmula de Cockcroft-Gault, y se clasificaron esos 5 estadios en 3 grupos. El grupo 1 comprendía el estadio 1 y 2, el grupo 2 el estadio 3 y el grupo 3 el estadio 4 y 5, y esto en función pues del número de pacientes, que sí era pequeñito. De esos 202 pacientes pues únicamente concluyeron el estudio 191, de los cuales 155 estaban en tratamiento conservador, o sea, hubo 10 pacientes que se perdieron y uno en hemodiálisis que se perdió, ya que no quisieron firmar el consentimiento informado o no cumplieron los criterios de inclusión. La calidad de vida se valoró, como les decía, con el SF36, y en general, independientemente del estadio en el que se encontraran, se observaron puntajes bajos. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la calidad de vida por la utilización de la escala o del cuestionario del SF36 entre los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. O sea, realmente no hubo diferencia significativa en cuanto a calidad de vida. Lo que sí se pudo observar fue que en estadios tempranos la afección básicamente se debía por una afección emocional y por una afección de salud general. En el estadio 3 la afección era más relacionada con el desempeño físico y la vitalidad, y en las 4 y 5 más por el desempeño físico y la salud en general. Igual que en la hemodiálisis, también más por el desempeño físico y la salud en general también. Pero quiero resaltar que ninguno de estos cambios fue significativo. En cuanto al estado funcional, la aplicación de la encuesta de Karnofsky tampoco mostró diferencias significativas en relación con la información demográfica. Sin embargo, en el único en el que sí se observó diferencia significativa fue para la ocupación, en donde aquellos que eran profesionalmente activos tenían un mejor desempeño en comparación con aquellos que no estaban empleados. Y bueno, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Todos los componentes de la evaluación nutricional son muy importantes. Por eso siempre hay que hacer mucho hincapié en que la valoración antropométrica por sí sola, o la bioquímica, o la clínica, o la dietética pueden arrojarnos información, pero pueden arrojarnos información que nos lleve a un diagnóstico que a lo mejor no es el adecuado. Entonces es muy importante tener todos estos eslabones de la evaluación nutricional para poder tener un diagnóstico completo y adecuado, haciendo que esto se complemente. El equipo multidisciplinario también es muy importante para tener una adecuada toma de decisiones, ver que los diagnósticos tanto clínicos como nutricionales sean los adecuados y que la intervención sea la más adecuada para el paciente. Y algo que tampoco hay que perder de vista es el aspecto humanitario. Hay que recordar que las personas van más allá de la enfermedad y requieren atenciones que desde a lo mejor un saludo o que sientan como cierta calidez en el trato puede mejorar o impactar de manera positiva en la funcionalidad y en la calidad de vida, y que esto pues se vea reflejado en una mejor evolución y en un mejor desenlace. Muchas gracias.